En este capítulo vamos a estudiar el libro del Génesis y sus partes. Sabemos que el libro del Génesis lo podemos dividir para nuestro estudio en dos grandes partes. Tenemos la primera parte, capítulos 1 al 11, y la segunda parte, capítulos del 12 al 50. La primera parte, Génesis del 1 al 11, lo subdividimos primero, historia del cielo y de la tierra. Podemos encontrarlo en Génesis capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 4a. Es importante que ustedes en sus casas abran sus Biblias para que vayan leyendo las partes que vamos estudiando. Este es el primer relato de la creación. Sabemos que en la creación, en el libro del Génesis, encontramos dos relatos distintos, pero complementarios de la creación del mundo. El primer relato lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 4a, y es un majestuoso himno de la tradición sacerdotal. Posee un marcado carácter litúrgico. Este relato de la creación fue compuesto por sacerdotes cuando el pueblo de Israel se encontraba cautivo en Babilonia, años 586-597 a.C. Este primer relato presenta a Dios como creador trascendente de todo el universo. Los astros del cielo, los animales, la tierra, el agua, el cielo, son criaturas de Dios. Es un nuevo y renovado acto de fe en el Dios de Israel, más poderoso que los dioses de Babilonia. Solo con su palabra crea al mundo y al ser humano. El drama del paraíso, que podemos encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 4b al capítulo 3, versículo 24. Este es un drama en tres actos: creación, pecado y castigo. El segundo relato de la creación que nos presenta Génesis es de tradición yavista. Recordemos que el primer relato es de tradición sacerdotal. Este es de tradición yavista y difiere notablemente del relato anterior porque presenta principalmente a la creación del ser humano y no tanto la creación del universo. En este nuevo relato yavista se incluyen las respuestas a los grandes interrogantes de la vida: su origen, la dualidad y atracción de los sexos, el sentido del trabajo, del dolor, de la muerte, etcétera, etcétera. Se trata de un relato más popular que el primero, lleno de colorido y antropomorfismos, porque presenta a Dios como alfarero, cirujano, agricultor y sastre. En su primer acto, este relato que hemos denominado la creación, se perciben préstamos de antiguos mitos de creación que fueron reinterpretados y fueron adaptados a la fe de Israel. Dios crea al hombre, Adán, de la tierra y le infunde aliento de vida. El hombre está emparentado con la tierra y con Dios. Después de la creación del hombre, aparece su espacio vital, es decir, el huerto frondoso que se convierte en el objeto de su trabajo. La creación de la mujer constituye el punto culminante de la escena. La mujer es sacada del mismo hombre, no de la tierra. La mujer es idéntica al hombre, es su ayuda y su complemento adecuado, como expresa el nombre.
Isá, mujer, porque procede de Is, varón. El segundo acto del drama lo denominamos pecado y tiene como protagonista a la mujer y a la serpiente. El hilo conductor de este drama es la prohibición divina sobre el árbol del conocimiento. ¿Por qué el autor sagrado escogió a la serpiente y no escogió otro animal? Porque la serpiente en el culto cananeo tenía connotaciones divinas y simbolizaba la tentación. Es la vieja y siempre actual tentación del hombre de querer ser como Dios, conocer su secreto, desplazar a Dios para entronizarse como el Dios absoluto del mundo. El pecado entonces consiste en el querer del hombre igualarse a Dios, querer ser como Él, vivir en plena autonomía e independencia de su Creador. El tercer acto del drama lo denominamos el castigo. Tiene la forma de un procedimiento judicial. Ahí encontramos, por ejemplo, que Dios se hace presente, que Dios interroga a los culpables y después de escuchar su defensa, emite una sentencia. El tema dominante en este acto es el sentido de culpabilidad. Primero vemos cómo la mujer culpa a la serpiente y el hombre culpa a la mujer. Como consecuencia, la serpiente es condenada a arrastrarse y a enfrentarse al hombre. La mujer sufre el castigo de su propia condición. Será madre entre dolores. Su unión con el hombre se convertirá en dependencia. El hombre ve maldita la tierra por su culpa. El trabajo gratificante se convierte ahora en carga y frustración, y la muerte proyecta su sombra en los orígenes. Sin embargo, este panorama pesimista y decepcionante termina con dos signos cargados de esperanza. Por un lado, el hombre vuelve a dar nombre a la mujer y Dios no abandona definitivamente a sus criaturas. Ya nada será como antes, pero no todo está perdido. El relato concluye con la ejecución de una parte de la sentencia. El hombre es expulsado del huerto original y es devuelto a la tierra de la que salió. Génesis capítulo 3, versículo 23. Este relato también nos narra la historia de Caín y de Abel. Génesis capítulo 4. El drama del paraíso ha abierto una espiral de pecado y de violencia que se prolonga en la tragedia fratricida de Caín y de Abel. Detrás de este nuevo relato yavista se evidencia tensiones entre dos grupos humanos: agricultores sedentarios y pastores seminómadas. El relato enseña una evidente ruptura de la fraternidad, el hecho de que somos ciertamente responsables de nuestros hermanos. El castigo es aún más grave que el de Adán. La tierra, maldita en Adán, ahora maldice a Caín. Le niega sus frutos, lo expulsa a lugares desérticos, ámbito de vagabundos y malhechores, a espaldas de Dios, y lo expone a la violencia desencadenada por el mismo Caín. Sin embargo, después del castigo aparece un gesto de misericordia de Dios. Dios protege a Caín con una señal e impide la venganza en sangre. A pesar de esto, la historia nos enseña que cuando el hombre rompe con Dios, se hace trizas la armonía fraternal. El hombre frustra así de nuevo el proyecto original de Dios de armonía y de paz. El capítulo 5 nos presenta los descendientes de Adán,
la genealogía de Adán, según el autor sacerdotal, se remonta al relato de la creación para poder unir así a Adán con Noé en una cadena de 10 generaciones que más tarde continuará hasta Abraham. La finalidad de este relato es doble. Primero, muestra la realización de la orden divina que se cumple. Crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Y la segunda intención, la segunda finalidad de este relato es enlazar la historia de Abraham con los orígenes de la humanidad. El capítulo 6 de Génesis nos presenta la historia del diluvio, la historia de Noé y el arca salvadora. El relato del diluvio es la sección central y más extensa de la historia de los orígenes. En este relato se advierten elementos prestados de mitos sumerio y babilónico. La epopeya babilónica de Gilgamesh muestra marcadas semejanzas con el relato bíblico. El relato del diluvio bíblico es un intento de explicar religiosamente un gran desastre natural. En este relato, como nos ha llegado a nosotros, se nota una unión, una fusión de las tradiciones yavista y sacerdotal. Ante el fracaso del proyecto original de Dios por el pecado del hombre, el relato del diluvio es denominado la narración de la anticreación, la vuelta del cosmos al caos de las aguas. Sin embargo, no todo está perdido. Con Noé y su familia se salvará un resto que hará posible un nuevo comienzo.